corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, bienvenidos a esta segunda parte del estudio de la parasha del día de hoy, mandamiento tras mandamiento, parasha número 45, parasha, ¿cómo se llama la parasha? La parasha se llama Bet Hanan.
Bet Hanan, Parashá y Rogué y Oré. Y hoy estamos viendo el capítulo 4, versículo 2, donde habla acerca del no añadiréis a la palabra ni disminuiréis de la palabra para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Ese es el mandamiento que estamos viendo, ni añadir ni quitar. Es importante que si no vieron la primera parte, pausen y vayan y la vean primero y luego vean para poder entender porque aquí ya vamos a entrar de lleno a un término llamado Masei HaTorah o las obras de la ley, descrito por el apóstol Pablo en dos de sus textos más complicados de entender, el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Así que en la primera parte dilucidamos muchas cosas, hablamos acerca de lo que Yeshua dijo con respecto a eso, a las obras de la ley o a las tradiciones, a las rabínicas judías transmitidas desde mucho tiempo atrás. En esa segunda parte vamos a ver de dónde salen esas alajás y por qué el judaísmo es tan estricto con este tema de las alajás. Así que les doy la bienvenida a todos y las gracias por compartir con nosotros. No olviden que si tienen dudas o algún comentario, pues lo pongan allí en la sección de comentarios, ya sea en este video o en el anterior, y con gusto las aclararemos. Gracias por conectarse y estar siempre ahí pendientes. Y bueno, vamos a orar y a continuar para entrar en materia porque nos queda mucho por recorrer. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra y por la oportunidad de congregarnos en torno a ti, Señor. Gracias por el día de Shabbat, por el reposo que nos das y por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Bendícenos hoy, Padre. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. No nos permitas desviar ni a derecha ni a izquierda de tus mandamientos, Señor, sino antes bien mantenernos en pos de ti, Señor, en pos del camino que trazaste para nuestras vidas, Señor. Gracias yo te doy por mis hermanos, por sus vidas, sus familias, la disposición que tienen, Señor, para buscarte, Rey. Que esa disposición se vuelva, Señor, en obediencia y en diligencia hacia tus palabras, Señor. Y que derrame sobre todos nosotros sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para poder comprender tus palabras. Hoy yo te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, Pablo y las obras de la ley, o lo que es conocido como las Maaseh HaTorah. Maaseh HaTorah no es más que obras de la ley, ¿no? Pero ¿qué son las Maaseh HaTorah? Y antes de leer Romanos y Gálatas, necesito aclararles este término, de dónde surge y por qué es tan importante para entender tanto la carta de Gálatas como la de Romanos. Bueno, Romanos la acabamos de iniciar, le hicimos un pause, iniciamos solo con el capítulo 1. Estamos viendo Santiago, ¿verdad? Que ya casi lo terminamos. Seguiremos viendo Corintios, seguiremos viendo, creo que Tesalonicenses, veremos Gálatas también, antes de ver Romanos. Porque Romanos, como les decía yo en ese primer capítulo del libro de Romanos, es como de hecho es denominada la carta magna del apóstol Pablo. O sea, la más extensa, la más compleja, pero la que tiene más conocimiento y más concluyente de todas las cosas que él enseñó. Entonces, es difícil de entender si uno no tiene muchos conceptos básicos. Uno de ellos, que es básico y fundamental para lograr entender al apóstol Pablo, es este término de las Maaseh HaTorah o las obras de la ley, porque es una expresión que, ojo aquí, solo él, o sea, solo Pablo, la usa y solamente en dos de sus escritos, en Gálatas y en Romanos. Así que deben ser algo que para el apóstol Pablo era importante aclarar y por eso lo puso allí en estos dos escritos y solamente se lo refirió a los Gálatas y a los Romanos. Pero vamos a ver qué son y para qué sirven las obras de la ley. La palabra obras de la ley o Maaseh HaTorah es un término usado por Rav Shaul o por el apóstol Pablo
Pero ojo, no para referirse a algún aspecto negativo de la Torá o de la ley del Eterno, de quien el mismo Saúl, el apóstol Pablo, dijo que esa Torá era ¿qué? ¿Recuerdan algún pasaje que el apóstol Pablo hable acerca de la Torá y diga que la ley es ¿qué? Es perfecta, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que este término Maaseh Torah o las obras de la ley no lo usa Pablo para referirse de manera negativa a la Torá del Eterno, porque él mismo dijo que la Torá de Dios es santa, o como una acción legalista del cumplimiento de la ley, sino este Maaseh Torah es un documento o un libro escrito por una comunidad, una secta llamada la secta del Qumran o los del Qumran, que tiene todo un códice de leyes extrabíblicas. Y se preguntarán, ¿no? Pregúntense, ¿qué es el Qumran? El Qumran es una serie de cuevas que se encontraron recientemente, y cuando digo recientemente fue como en el 1940 y tanto, por ahí. Una serie de cuevas ubicadas cerca del Mar Muerto, separadas unas de ellas de 200 metros, 100 metros hasta 2 kilómetros, o sea, muchas cuevas. Y dentro de esas cuevas encontraron unas vasijas con unos rollos escritos muy, muy antiguos. Y eso está pues documentado, lo pueden encontrar. ¿Quiénes lo encontraron? Unos beduinos. ¿Beduinos? ¿Saben qué es un beduino? Unos pastores de ovejitas, de esos que van como errantes, como nómadas, ¿sí? Y cuentan que uno de ellos se le metió una ovejita a una de esas cuevas y él lanzó una piedra para sacarla, para ver si salía, y cuando la lanzó escuchó que algo se rompía. Cuando entró allí, había una vasija que se había roto y dentro de ella había unos manuscritos. Pero no solo esos manuscritos que encontró a él. ¿Él qué hizo? Cogió esos manuscritos, los llevó a un mercado, los vendió, alguien se los compró, sin saber lo que eran estos manuscritos, y luego una persona, un erudito en la Biblia, en la escritura y en todas estas cosas, que no recuerdo el nombre, creo que lo tengo por aquí abajo. El hombre, en una de esas caminatas por esos mercados, vio esos rollos, esos manuscritos, seguramente entendió lo que había allí, el tesoro que había allí, y los compró, muy baratos, ¿no? Y bueno, los estudió y todo eso. Esos manuscritos hoy en día se encuentran en su mayoría en el Museo del Libro, que queda en Jerusalén, ¿sí? Y allí se encontraron. Ok, los encuentra este hombre, pero preguntan luego dónde los encontraron. Localizan el lugar donde los encontraron, no sé cómo ni cómo lo hicieron, pero los localizan y buscan en esos lugares si hay más. Y pues encuentran evidentemente muchos más manuscritos. Entre esos manuscritos que encontraron, destacables, el rollo del libro del profeta Isaías lo encontraron allí, completo, de Isaías, lo encontraron completo, el rollo escrito en cuero de nutria calva, no mentiras, en manuscritos, ¿cómo se llama eso? No sé, el material en los que escribían los manuscritos, como en piel, como en cueros, así, o sea, antiquísimos. Bueno, no, en cuero, antiquísimos. De hecho, allá tú ves una foto del Museo del Libro y lo tienen allá. Creo que no es el original, creo que el original lo tienen escondido por que la luz lo daña. Pero tienen una réplica ahí. Ellos tienen el original, pero tienen una réplica y bueno, se ve con sus achaques de pero escrito a mano alzada. Entonces tienen manuscritos. Entre los destacables, el rollo de Isaías lo tienen completo. De hecho, hay muchas conferencias de Adolfo Royman, que es el curador del libro, del Museo del Libro allá en Jerusalén. En español habla el hombre. Y
y tiene el libro del profeta Habacuc, el libro de Isaías, y hay uno en especial, digamos para efectos de esta enseñanza, que es el libro Maaseh HaTorah, ¿sí? ¿Qué es el Maaseh HaTorah? Las obras de la ley. Y como les decía, es un escrito, o un manuscrito encontrado allí, de esta comunidad del Qumran, con leyes extrabíblicas. ¿Qué se refiere a extrabíblicas? Pues que no necesariamente tienen que ser mandamientos de la Torá, sino interpretaciones o leyes de esa misma comunidad. Como cualquier comunidad, pues tenían sus leyes para regirse. De hecho, la comunidad del Qumran, por lo que se sabe y por lo que ya se ha estudiado acerca de ellos, no yo, sino la gente que los estudia, yo solamente digo lo que estudiaron, era una comunidad que tenía unas reglas muy estrictas con respecto a los lavados rituales, a las purificaciones. De hecho, encontraron muchas migves o piletas o piscinas donde se hacían los baños rituales, los lavamientos. Era una comunidad que se cuidaba mucho con el tema de la, ¿cómo se llama eso? De, de, de las relaciones sexuales, ¿sí? En la mayoría, los de esa comunidad, yo no sé, tengo muy entendido cómo eran, pero la mayoría de esta comunidad eran hombres, no quiere decir que no hubiese mujeres, pero eran hombres en su mayoría. Y se iban añadiendo, y fue una comunidad que no se casaba, que tenía sus leyes, digámoslo ahí. Ahora les voy a leer un poco acerca de esto para no divagar en lo que yo conozco, sino lo que les tengo aquí en el texto, y así vamos más al punto, para entender lo de las Maaseh HaTorah. Entonces, ese códice o ese escrito del Qumran, llamado las Maaseh HaTorah, con leyes extrabíblicas, consta de 3 partes. Eso lo pueden encontrar, o sea, eso no me lo inventé yo, ni aquí lo puse porque sí. Eso lo encuentran. Consta de 3 partes. Primero, un calendario consistente en líneas de números del 1 al 21 con fiestas no establecidas en la Torá y en fechas diferentes. O sea, este libro Maaseh HaTorah tiene un calendario dispuesto por esta comunidad del Qumran, que dicen algunos que eran esenios, que por lo visto eran una comunidad de esenios, y contiene un calendario con festividades o con celebraciones que no son propiamente bíblicas, pero que ellos practicaban, ¿sí? También tiene secciones de la ley consistente en el segundo conjunto de los textos hebreos, numerados, dice, del 1 al 82, con aplicaciones solo en lo físico o en lo externo, todo reducido a un nivel físico y no espiritual. Entonces, ¿qué tienen en ese escrito? Pues tienen también secciones de leyes que están, digamos que, de alguna manera soportadas en los textos bíblicos, en lo que dice la ley de Dios, en la Torá, pero digamos que reducido y expuesto un poco más hacia el nivel físico y no tanto espiritual. O sea, ahí es donde les digo que ellos eran muy exigentes con la purificación del cuerpo, con la aflicción del cuerpo, con los lavamientos, con las purificaciones. Todo ellos, esa comunidad del Qumran era muy así. Entonces, digo que, o se dice que es apoyado en lo que dice la Torá, porque la Torá pues nos menciona ciertas cosas de abstinencias y eso, pero digamos que ellos ya tenían su propia halajá, su propia instrucción, un poco más, si se quiere, severa a lo que la misma Torá menciona. Pero era una comunidad pues que no le hace nada mal a nadie, pues que pues el que quiera vivir como quiera vivir, mientras que uno no, volvemos a lo que estábamos hablando esta mañana, mientras que tú no transgredas la Torá, ahí está bien. Y mientras lo que tú enseñes, ¿cierto? Como maneras de vivir, no lo exijas como si no lo haces estás desobedeciendo a Dios, pues todo está bien. Tú puedes vivir, digamos, en esta comunidad, es un ejemplo. Nosotros somos una congregación, practicamos lo que dice la Torá, pero nosotros tenemos alajás, ¿no? Dígame una alajá que tengamos nosotros.
La de las medias nueves, ¿no? Tomarnos unas oncecitas entre estudio y estudio. No, no sé, digamos. El problema sería que hiciéramos un tratado y dijéramos todas las comunidades creyentes en Yeshua que guardan la Torah tienen que hacer medias nueves a tal hora entre estudio y estudio, porque si no están transgrediendo la ley de Moisés. Ahí es donde está el problema, ¿cierto? Nosotros como costumbre, y así lo enseñamos, pero está a libre decisión de cada quien, es que no encendemos el televisor en día de Shabbat. Pero eso el que lo encienda no transgrede la Torah. Bueno, es que es tan delicado. ¿Por qué? Les voy a... Bueno, es que vuelvo y digo, es delicado en ambos modos y yo no voy a errar de dar instrucciones que no sean de la Torah. O sea, entender el televisor no está prohibido. Ya, punto final. ¿Qué sucede? Que la Torah dice, ahí es donde vienen las interpretaciones y eso es lo que hacen los textos como el Maaseh Torah. Interpretar. Entonces la Torah dice, no andando en pos de tus propios caminos ni en tus propios deseos. Y para mí, en esta comunidad, en esta congregación, pues estar viendo televisión es andar en pos de mis propios caminos y de mis propios deseos, porque estoy ocupado de mi deleite, de yo ver lo que quiero y eso, y no lo que Dios quiere. Ahora, si prendes el televisor, eso es, pero vuelvo y les digo, eso es lo que nosotros entendemos e interpretamos de la ley, pero no lo exigimos como mandamiento. O sea, si tú prendes el televisor, no te vamos a condenar por prender el televisor. Ahora, si prende el televisor para escuchar, pues ustedes me están viendo hoy en esta enseñanza probablemente desde el televisor, o desde el computador, o desde el celular, ¿verdad? Pero lo están usando para edificación, y no solo porque nos vean a nosotros, sino pues úsenlo para escuchar música, para escuchar más enseñanzas. Nosotros enseñamos en la tarde, en la mañana y en la tarde, tenemos Jalel en la mañana y en la tarde, pero hay veces que en este caso de la parashá mandamiento tras mandamiento solo nos ha dado por una enseñanza en la mañana, entonces en la tarde solo tienen Jalel y ya se acabó el Shabbat. No, pues tienen más tiempo ahí, cojan otra predica de las que tenemos, de los estudios de la semana que no vieron y estudienlos. Eso es el Shabbat, no andar en pos de nuestros propios deseos, ¿verdad? Pero eso es una halajá y una interpretación nuestra, que la sugerimos. Decimos, pues, es como mejor así a estar perdiendo el tiempo viendo noticias, viendo el partido de fútbol, viendo cosas que pues no te aprovechan para el día de Shabbat, cuando el Señor dijo, retrae tu piedad a hacer tu voluntad y llama mi día día santo. Pero vuelvo y digo, si los condeno por prender el televisor, pues estoy haciendo lo mismo que los judíos condenando a los discípulos por recoger espigas. Es lo mismo, ¿me hago entender? Entonces, todas las comunidades tienen alajás, todas las comunidades tienen costumbres, tienen tradiciones, y es normal. ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Dónde raya al punto de pecado? Cuando yo eso lo pongo al nivel de la Torah y digo que estás desobedeciendo a Dios cuando no lo haces. Ahí es donde está mal. Y uno no puede rajar para este lado y decir, uy, no, pero es que tal cosa, eso sí no. Y para este que no me conviene tanto o que me gusta más, entonces para ese decir que sí no. O que sí. Entonces, eso también contiene ese libro de la Maaseh Torah. Interpretaciones con el propósito del mandamientos de la Torah, con el propósito de exigirle a sus, ¿cómo se dice? A sus, ¿no? Feligreses, compañeros de la comunidad del Qumran, a que este cuerpo tiene que someterse a Dios y al Espíritu del Señor y dejar de estar pensando en banalidades. Y pues es una manera respetable de observar y vivir para el Señor. Pues ahí digamos que no, que se puede discutir ahí nada. Y si no quieres hacer parte de esa comunidad, pues no hagas parte y ya, haz parte de otra. O no hagas parte de ninguna, pero obedece a Dios y ya. Digamos que sería el asunto, ¿no? Y en tercer lugar, este manuscrito de la Maaseh Torah tiene un epílogo que consta de un tercer conjunto de textos donde se habla de todas estas obras de la ley. Ahora, ¿qué es el término obras de la ley, Maaseh Torah? O también conocido en el judaísmo como Torah Shebe'al Peh. ¿Habían escuchado ese término? Torah Shebe'al Peh. Bueno, según el Shulchan Aruch, no, yo les estoy hablando aquí ya en hebreo, ya se me perdieron, ¿no? ¿Qué es el Shulchan Aruch? Shulchan en hebreo es mesa. Shulchan Aruch es el orden de la mesa. Eso es lo que traduce el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un libro de sabiduría judía, ¿no?
que ustedes lo pueden encontrar. En cualquier librería judía lo pueden encontrar, es súper común, incluso en internet se encuentra. O en las principales sinagogas de tu ciudad. Según el Shulchan Aruch, que es un libro de costumbres y tradiciones rabínicas, lo escribió un rabino llamado Joseph Caro en España. Ojo la fecha. Siempre es importante saber cuándo se escribieron estas cosas para ver qué tan antiguas son. Se escribió en el 1488. Él vivió entre el 1488 y el 1575. Del año 0 al 1400 hay 1488 años. Muchos, ¿no? Este libro, que es un resumen de la manera en que un judío debe vivir. Por eso le digo que es un libro de sabiduría judía y de tradición judía para la religión judía. De identidad judía. Un judío debe vivir así. ¿Eres judío? Pues vive así. Porque esas son nuestras costumbres, esas son nuestras tradiciones. ¿Han visto alguna vez El violinista en el tejado? ¿Sí lo han visto? El violinista en el tejado, el que canta "Si yo fuera rico". ¿Ese? Él habla de las tradiciones, de que un pueblo sin tradición, pues no es un pueblo. O sea, nosotros comemos bandeja paisa, ojo, sin cerdo y sin chicharrón, pero algunos dirán, eso no es bandeja paisa, quebrantaron la tradición de los ancianos. Bueno, sí, la quebrantamos, pero comemos la bandeja paisa con frijolito, con platanito, con arrocito, con carne molidita, madurito así, con aguacate, huevito, arepa, le echamos todo menos el chicharrón y el chorizo. Pero para mí eso es una bandeja paisa, ¿no? Bueno, ¿cierto? Ahora, esa es nuestra tradición y nuestra costumbre. Somos colombianos porque comemos bandeja paisa, porque comemos ajiaco, porque comemos sancocho, porque comemos aborrajados, porque comemos bollo de yuca, porque comemos empanadas. Por eso somos colombianos. Esa es nuestra costumbre, nuestra tradición. Obvio, si esa tradición invalida el mandamiento del Señor, pues gracias tradición, pero primero lo que Dios dijo. En ese orden de ideas, esa película El violinista del tejado habla de eso, de las costumbres y de las tradiciones. ¿Y cuál era una costumbre y una tradición? Que la hija del hombre no se podía casar con un católico ni con un extranjero, tenía que casarse con un judío, porque así pues iban a preservar sus tradiciones y sus nietos iban a hacer también el judaísmo, ¿no? Eso es lo que hace una tradición. Entonces, este rabino, Joseph Caro, ¿sí? Compiló en este libro Shulchan Aruch cómo debe vivir un judío. Y dice en la página del 9 al 20, ahí es lo que uno tiene que entender y aprender y darse cuenta que pues no, todo es melísimo, todo mal, no todo me conviene. Todo puede ser muy bueno porque pues así vimos los judíos que mal tiene. Pues nada, ¿a quién le hacen daño? A nadie. Página del 9 al 20 dice que Moisés, eso lo encuentran en el Shulchan Aruch, recibió la Torá escrita. Y eso pues, ¿ahí hay mentiras? No, pues Moisés recibió la Torá escrita, ¿no? Estas son las palabras y ¡pum! Moisés las escribió allá. Y de hecho en Deuteronomio dice, esta es la ley que el Señor me dio y todas las palabras están escritas en este libro. Algo así dice Moisés en Deuteronomio. O sea, no hay más. No hay más. Pero el Shulchan Aruch dice que Moisés recibió la Torá escrita, así como su interpretación. O sea, la manera de cómo observarlo, cómo interpretarlo. Y esa, o lo que se llamaría la Torá Shebe'al Peh, o la Torá oral, hablada. O sea, no solamente lo que Dios le dijo escrito, sino que también le dio otras cosas que él no escribió, el audiolibro, y que lo transmitió. ¿Recuerdan qué dijo Yeshua? Que ustedes, ahorita esta mañana, no, pero acabamos de predicarlo, pues acerca de la transmisión de las tradiciones. Que él dijo, él dijo que esas tradiciones, los fariseos son los que dicen que eso viene transmitido desde los ancianos de generaciones antiguas. Pues de ahí viene que ellos dijeran eso, ¿sí? Porque se cree en el judaísmo, en la religión del judaísmo, que Moisés no solamente escribió la Torá escrita, sino también recibió una Torá oral, o una Torá dicha, una ley dicha, que transmitió a Josué, que Josué le transmitió a Finés y que se le transmitió a los jueces de Israel, ¿sí? Y que esa Torá oral se pasó de generación en generación hasta llegar al profeta Samuel, y de allí
a todos los profetas que le sucedieron hasta llegar al sacerdote Esdras, quien fue el que fundó una asamblea de 120 eruditos que después sería reemplazada por el Sanedrín, una asamblea de 71 miembros que permaneció hasta la época de Yeshua. ¿Recuerdan el Sanedrín? Eso se menciona en los evangelios. Era una asamblea que venía desde tiempos desde Esdras. Y después de la destrucción del templo en Jerusalén, esto siguió permaneciendo y un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, recuerdan que Hillel era el nieto de... no, mentira, sí, Hillel era el nieto de Gamaliel. Ah, perdón, sí. Gamaliel, nieto de Hillel. Gamaliel, maestro de Pablo, del apóstol Pablo, de Rav Shaul. A eso lo encontramos ahí. De hecho, Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Pues Gamaliel era discípulo de Hillel. Pues Hillel era su abuelo. Habían dos grandes corrientes judaicas en la época de Yeshua, Hillel y Shammai. Hillel era un rabino, Shammai era otro. Hillel interpretaba la ley y la veía de una manera, ¿cierto? Y Shammai la interpretaba y la veía de otra manera, ¿no? Shammai era un poco más radical en la ley. En cuanto a varias cosas era muy radical, le agregaba mucha vaina y como muy cerrado. Y Hillel era un poquito más abierto. Eso no quería decir que no observaran la ley o no la trataran de guardar, sino que, por ejemplo, Shammai decía que los gentiles y que las naciones no pueden ser parte del pueblo de Israel. No pueden. No, ellos son... Mejor dicho, de ahí viene el término de referirse a los gentiles como perros. Ellos no nada. O cerdos. Ellos no nada. No tienen nada que ver con nosotros. Hillel decía, no, pero Dios es misericordioso y Él también puede extender de esto para otros. Porque mira que en el Sinaí habían de otras lenguas, de otros lugares y todos vinieron a ser parte del pueblo de Israel. Entonces ahí es donde les digo que este uno era un poco más estricto y el otro era un poco más abierto. Pablo era discípulo de Hillel. Yeshua usa enseñanzas de Hillel y de Shammai en ambos casos, ¿no? Con respecto al adulterio, Yeshua es muy del lado de Shammai. Que cuando él condena el adulterio, eso no fue desde el principio. El Señor dijo, se unirá dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero Moisés, dicen los fariseos, pero Moisés nos dio la carta de repudio. La Torah dice que tú puedes darle carta de repudio a la mujer. ¿Por qué? Por causa de fornicación o de adulterio. Pero Yeshua le dice, sí, eso es verdad. Pero en el principio no fue así. O sea, el plan de Dios no era que el hombre se casara y se separara. ¿Por qué les dio la carta de repudio? Explica Yeshua, por la dureza de vuestros corazones. Porque el hombre quiere seguir sus deseos. Porque también no les es fácil perdonar un adulterio y pues no es fácil perdonarlo. Pero en el principio no fue así. En cambio, del lado de Hillel, pues era un poquito más suave, ¿no? Y bueno, tenían ahí nos podríamos quedar. Hay tantos ejemplos de ellos. Pero lo que les quiero decir es que este Hillel fue maestro de Yohanan ben Zakkai, quien fundó un centro rabínico en Yabne para perpetuar el estudio de la Torah oral, la cual quedó finalmente compilada y escrita en los escritos del Talmud alrededor del siglo V después del Mesías. O sea, el Talmud se termina escribiendo, compilando todas esas tradiciones, porque el Talmud no es sino una compilación de tradiciones y de leyes rabínicas que se pone más o menos a partir del siglo V. O sea, el siglo V, ¿cuál es? En los 500, después del Mesías. ¿Ah? Ah, ok. Entonces en los... Bueno, entre el 400 y el 500, ahí. Ahí es el siglo V. O sea, muy posterior a Yeshua. ¿Y con el ánimo de qué? Pues de preservar las tradiciones judías. Y estos somos los judíos, así vivimos los judíos. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. O sea, en el Talmud no solamente se encuentra discusión acerca de cómo guardar el día de Shabbat,
sino también se encuentran incluso leyendas e historias así de ultratumba, no mentiras, historias místicas raras así del pueblo, normal. El Talmud se caracteriza, perdón, por preservar la multiplicidad de opiniones a través de un estilo de escritura asociativo. ¿Qué quiere decir esto? Que este rabino dijo esto, este otro rabino dijo esto, pues mezclemos todo ahí, ¿cierto? No hagamos un sancocho, pero sí mezclemos todo ahí y digamos que este es el pensamiento común del judaísmo. Esto piensa un rabino, esto piensa otro, pero así vivimos los judíos. Porque como dice el dicho, donde hay dos judíos, hay tres opiniones, ¿cierto? Porque el judío, ¿recuerdan el ejemplo ese es que no recuerdo. Había uno que era que le preguntaban a un rabino el que se metió en una chimenea y que salió con tiznes. Es que no me acuerdo, no. Es que no me acuerdo. No me acuerdo, hay un cuento. Hay varios cuentos de los judíos de cómo ellos disertan de un asunto. O sea, el judío no se queda como que bueno, así ya. No, ellos dicen, no, es que es porque esto, porque aquello, y pues está bien, ¿no? Ahora, Para uno un vaso puede estar medio lleno y para el otro medio vacío. exacto. Para el judío no está lleno ni vacío. Para el judío tiene el agua necesaria. Yo qué sé, así piensan los judíos. Muy, muy, muy tratando de darle explicación a todo lo que hayan, pero no solo la explicación más lógica, ¿cierto? Ahora, el Talmud se caracteriza por eso, por preservar la multiplicidad de opiniones a través de un estilo de escritura asociativo, mayormente en forma de preguntas. El judío, al igual que Yeshua, que era judío, enseñaba con preguntas. O sea, para hallar la respuesta, preguntándole a un judío, no te va a decir 2 más 2, es 4. Un judío no te dice, ¿cuánto es 2 más 2? Y él te va a responder, es 4. No, el judío te dice, pues ¿cuánto es 3 y 1? No sé. ¿Y tú cómo así que 3 y 1? Sí, lo mismo que son 5 menos 1. Yo qué sé, y empieza a preguntarte así para que tú logres llegar a la respuesta solo, ¿verdad? Siendo guiado. Yeshua era así. Maestro, ¿por qué no sé qué es más? ¿Ustedes no entienden? Y les empieza a preguntar. O Yeshua enseñaba con preguntas, ¿no? Bueno, esa es la manera de enseñar. Y todo esto es producto de un proceso de escritura global, a veces contradictorio, porque incluso en muchas opiniones entre judíos pues se contradicen. Pues Hillel no era igual que Shammai. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y ambos eran judíos. Entonces, ahí es donde les digo, muchas opiniones, unas contradictorias, otras no. Ahora, más que de un único Talmud, se puede hablar de dos. El Talmud de Jerusalén, que es el más común, que se redactó en la recién creada provincia romana llamada Filistea, o Filistina, pues donde está Israel hoy viviendo, Palestina, y el Talmud de Babilonia, pues que se escribió ¿dónde? En Babilonia, que fue redactado en Babilonia. Ambos fueron redactados a lo largo de varios siglos por generaciones de rabinos de muchas academias rabínicas de la antigüedad. El Talmud de Jerusalén, en el judaísmo consideran el Talmud de Jerusalén la tradición oral, mientras que la Torá o el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, es considerado como la tradición escrita. El Talmud, extiende, explica y complementa al Tanaj. Esa es la visión de qué es el Talmud. O sea, el Talmud no es un libro separado para el judaísmo de la Torá o del Tanaj, sino es una explicación, una extensión o un complemento del Tanaj. Pero no puede, por definición, se supone, contradecir a la misma Torá. Porque si yo estoy explicando o dando argumentación sobre la Torá, pues no puedo contradecirla. Se supone, por definición. El paradigma del halajá, que ya sabemos que son las tradiciones judías, es que la autoridad del Talmud debe estar subordinada a la de la Torá. Eso es lo que se supone. Pero cuando vemos a los fariseos acusando a Yeshua de leyes talmúdicas o rabínicas, eso no era lo que parecía. Estaban poniendo por encima al Talmud de la Torá, cuando por definición obvia el Talmud debe estar por debajo de la Torá, ¿verdad?
En conclusión, las obras de la ley no son los justos requerimientos de la Torá, sino un escrito usado por una secta judía sacerdotal del primer siglo llamados esenios, que fueron los que ellos, ¿por qué eran sacerdotes? Porque ellos se aburrieron del sacerdocio corrupto que había en Jerusalén, y ellos parten cobijas y se van. Dicen, no, nosotros nos vamos, porque aquí los que gobernaban allí eran los saduceos, y estos eran vendidos, estos no. Entonces los esenios dijeron, no, nosotros nos abrimos cobijas, nos vamos, y no vamos a compartir con ustedes, tendremos nuestras propias comunidades y nos separamos. Entonces es una obra de requerimientos que no son de la Torá, sino de uso estricto de una secta judía secreta del primer siglo, separada del falso sacerdocio en Jerusalén, que el apóstol Pablo conocía. Porque la comunidad del Qumran, los esenios, eran de la época de Pablo, de Yeshua. Algunos dicen que Juan el Bautista probablemente era esenio, o era de una de esas comunidades del Qumran, por la forma en que vivía, por la forma en que vestía, ¿no? ¿Cómo vestía Juan? Con piel de camello, y comía miel y langostas y miel silvestre, dice la escritura, y que venía del desierto. Entonces, y bautizando. Hacía lo que en una comunidad del Qumran se hacía, las purificaciones, y vivir muy alejado de la sociedad y de las cosas que comúnmente se practican, yo vivir un poco más reservado. Y pues está bien, y Juan el Bautista fue un hombre bien. Así que Pablo conocía a esta comunidad. Muchas de sus enseñanzas, o sea, de la comunidad del Qumran, llegaron a la dispersión, a las tribus que estaban en la dispersión. Y una de estas comunidades fue la que estaba ubicada en Roma, que por su cercanía geográfica fueron infectadas, dice aquí, por esos escritos que se documentan, existían copias del mismo, dando capacidad al ser humano para justificarse por las obras de la ley, siendo incluso muchos de esos mandatos extrabíblicos. O sea, en la comunidad del Qumran vivían apegados no solamente a lo que dice la Torá, sino a todas esas costumbres, y decían, esta es la única manera en que tú puedes ser justificado, en que tú puedes alcanzar la vida eterna, en que tú puedes y debes vivir. Así que estas enseñanzas no solamente se quedan ahí en esa comunidad, sino que copias de estos libros también llegan a muchas comunidades en otros lugares, una de ellas Roma, la congregación y la comunidad que había de creyentes en Yeshua en Roma. Y ahí es donde se habla, en esos escritos, en el Masej HaTorah, de cómo se puede justificar uno con esas obras, ¿no? Por lo cual, solo en estas dos cartas, en Romanos y en Gálatas, es donde el apóstol Pablo precisa el término Masej HaTorah, o obras de la ley, en griego ergonomos. No estando presente en ningún otro escrito de los apóstoles o rabinos contemporáneos. O sea, Pablo se metió en un asunto que él conocía muy bien y que por ende le escribe a los romanos y a los gálatas acerca de tener cuidado con respecto a esas obras de la ley que venían de esta comunidad. Gálatas 1, 8 al 10. Ya tienen el contexto, porque es que en Gálatas y en Romanos, que vamos a leerlos, ahí, 40 minutos para leer el contexto. Gálatas y Romanos dice acerca de las Masej HaTorah. Así que vamos a encontrar este término obras de la ley junto con observemos la ley. Y entonces ya sabemos que obras de la ley se refiere a todas estas costumbres y tradiciones de esta comunidad, pero por el contrario, la ley de Dios que Pablo especifica, pues se refiere a los mandamientos de Dios. Gálatas 1 del 8 al 10 nos habla de no recibir un evangelio diferente a lo que el Eterno nos dijo desde siempre y que Yeshua vino a confirmar. Leamos Gálatas 1 del 8 al 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema.
Anatema es maldito, separado, apartado de Dios, o sea, no va con nosotros. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Y aquí arranca, digamos que la disertación con respecto a las obras de la ley, a las Masei HaTorah. Y es, nosotros les anunciamos un evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Lo leímos en Romanos, que ya debieron haber visto ese video de Romanos 1. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? ¿Cuál es el centro del evangelio? El apóstol Pedro lo aclara. El apóstol Pedro dice que todo hombre, recitando al profeta Isaías, todo hombre es hierba. Y la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice Pedro, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Así que el evangelio no es más que recordarle al hombre que sin Dios es como la flor del día, como la hierba del campo que se seca y que se marchita. Lo único que permanece y que puede hacer permanecer al hombre es la palabra de Dios, que es eterna y que permanece para siempre. Así que Pablo, eso era lo que enseñaba, Yeshua, eso era lo que enseñaba. Mantente en la Torá, mantente en la palabra de Dios, mantente en los mandamientos del Señor. Porque si no, perecerás como todos los hombres, como la hierba, como la flor, que se marchita, que se acaba. Lo único que permanece, y lo hemos leído esta mañana, es la palabra de Dios. Así que él dice, nadie diferente, ninguna otra persona, ni siquiera un ángel, te puede a ti predicar otra enseñanza, otro evangelio. No lo pueden hacer. Porque ya ha sido anunciado. Y les dice él, una pregunta, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Cuando llegan estos escritos del Qumran, es que debes hacer estas obras de la ley de nuestra comunidad para alcanzar la salvación, para alcanzar a Dios, y esto llega a estas comunidades como la de los Gálatas o como la de los romanos, pues Pablo es necesario que les escriba y les diga, hombre, cuidado porque hay un solo evangelio que les fue anunciado a ustedes, y ese ha sido desde el principio. Y si ustedes buscan agradar a los hombres, están mal. ¿Cómo se agrada a los hombres? Pues yo les sigo las tradiciones que estos hombres me están trayendo que yo siga. Así estoy agradando a los hombres. Buscando la aprobación de la gente, de los hombres y no del Señor. Y dice Pablo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor. Si tú eres siervo de Yeshua, no busques agradar a los hombres, no busques permanecer en esas costumbres y en esas tradiciones que nada que ver. Has sido libre de eso a través de Yeshua, porque Yeshua vino a dejar muy claro cuál era el camino de la verdad, cuál era ese evangelio, cuál era ese regresar de un pueblo extraviado a la ley de Dios. Y continúa en el capítulo 2, versículo 11 de Gálatas, donde Pablo reprende a Pedro por enseñar acerca de obras de la ley. Dice Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, Pablo se le para de frente a Pedro y le dice, hombre, así no funciona esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de parte del que era hermano de Yeshua, del libro de Santiago que estamos leyendo, de él, antes de que viniesen unos de parte de Jacobo, Pedro, ¿qué hacía? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron ellos, los de Jacobo, que eran judíos, se retraía y se apartaba de los gentiles. Sí, ellos venían de Jerusalén y estaba en Antioquía, ¿no? Entonces, mientras que no estén mis hermanos judíos, yo aquí con los gentiles, pues normal, bien. Pero cuando vienen los judíos, yo, lejos de los gentiles, yo aquí soy judío. Dice acá, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pues cuando se refiere a los de la circuncisión, se está refiriendo a los judíos que venían de Jerusalén. Y en su simulación, o sea, en el que estoy aquí, estoy allá, estoy con los judíos, estoy con los gentiles, aquí nadie me cacha. En su simulación participaba también de los otros
también participaban también los otros judíos. O sea, muchos de los que estaban con él, pues, si Pedro lo hace, pues hagámosle. Estaba con él. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a ver cuál es esa hipocresía de lo que está hablando Pablo, que reprendió a Pedro y a Bernabé, que también era amigo de Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué, a la verdad del evangelio. Ya vimos que el evangelio es toda hierba, todo el hombre es carne, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Pedro mismo lo dijo. El evangelio es volverse a la palabra del Señor, ¿cierto? Es arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acercó. Vuélvanse a guardar las instrucciones de Dios. Entonces, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, verdad y evangelio son sinónimos porque evangelio y verdad es lo mismo. Es la Torah, es la escritura, es el volvernos a Dios y sus mandamientos. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, aquí está la clave de por qué lo regaña, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, en pocas palabras, lo que está explicando, lo que está diciendo aquí Pablo es, cuando los judíos no estaban, Pedro vivía con los gentiles, pero les enseñaba costumbres y tradiciones judías. No propiamente la Torá. Lo que está reprochando Pablo aquí es que Pedro les enseñaba tradiciones y costumbres. Alajá, Maseija, Torá, obras de la ley. Entonces le dice, si tú siendo judío vives con los gentiles, como los gentiles, y no como judío, o sea, sin practicar, ¿cómo vive un gentil diferente a un judío? Pues sin practicar las alajás y las tradiciones y las costumbres judías. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, porque ellos tienen que guardar alajás y tradiciones judías que no son mandadas a hacer. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, suena un poco despectivo, pero lo que está diciendo es que desde siempre hemos conocido la verdad, la Torá, no como el gentil que no la conoce. Por eso el gentil es pecador, digamos que inconsciente. Nosotros somos pecadores conscientes porque sabemos que lo que está mal, qué es lo que está mal y con todo y eso lo hacemos. Entonces nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, y aquí aparece la palabra, por las obras de la ley. Pero ya entendemos con la explicación que les di ahora, y eso lo pueden encontrar en cualquier lado, o sea, no me lo estoy inventando ni acomodando aquí a Gálatas ni a Pablo, ¿sí? El hombre no es justificado por las obras de la ley, por las Maseija Torah, por esas costumbres y tradiciones, no solo rabínicas, sino también de esas comunidades, como la de los esenios, sino por la fe de Yeshua. Entonces aquí es donde se raya un poquito el asunto, porque uno dice, entonces, ¿cómo es? Si uno no es justificado por obras de la ley y el cristiano dice obras de la ley, pues para el cristiano obras de la ley es hacer lo que dice la ley de Dios. Pero ya les dije que lo que está diciendo aquí no es acerca de la ley de Dios, sino de las costumbres y tradiciones. Por el contrario dice, sino por la fe en Yeshua. ¿Y cuál es la fe en Yeshua? Romanos 1 lo leímos. La fe en Yeshua, ¿no? Es permanecer en los mandamientos y en las instrucciones del Señor. Esa es la fe sin mácula en Yeshua, que así arranca Romanos, ¿no? Sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Como les digo, esa corriente del Qumran, de esos esenios, había llegado a comunidades como la de los Gálatas, donde les había dicho la única manera de justificarse es haciendo estas cosas. Entonces lávense así, báñense así, peínense así, vístanse así, no sé qué, es la única manera. Y Pablo les dice, oiga, el hombre no es justificado por hacer esas obras de la ley, ¿no? Por muy bonitas que parezcan, sino por la fe en Yeshua. ¿Y qué es la fe en Yeshua sino la obediencia a lo que dijo Yeshua que debíamos hacer? Nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque ¿cómo puedes ser tú justificado haciendo algo que Dios no mandó que hicieras? Y diciendo con esto yo, o sea, es como si tu papá te dice, bueno, haz la tarea, ¿cierto? Y te premio. Y tú te pones a jugar, a hacer todo lo que quieres menos la tarea y le dices, papá, prémiame. ¿Por qué?
Pues porque yo hice cosas buenas, pero no hiciste la tarea. La tarea era la que iba a dar el premio, ¿no? Tú puedes ir a estudiar al colegio y todo, ¿verdad? No hacer tareas, no pasar los exámenes, pero ser una buena persona. ¿Vas a pasar el año? No lo vas a pasar. ¿Por qué no vas a pasar el año? Porque no hiciste tareas y porque no aplicaste lo que aprendiste en el colegio, por más buena persona que seas. Entonces, las obras de la ley, lo que está externo a lo que Dios dijo, no te va a justificar porque no te va a alcanzar y porque ni siquiera Dios lo dijo. Puede ser muy bonito, muy lindo, muy lo que sea, pero no va a ayudarte. No serás justificado por las obras de la ley. Pero aquí no termina. Gálatas 3, 2 al 10. Dice Pablo: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí los estoy saltando capítulos porque necesito avanzar en la enseñanza, pero cuando estudiemos Gálatas, pues profundizaremos verso a verso y llegaremos a todo esto. Pero lo digo es porque no voy a leer el capítulo 1, el capítulo 2, porque si no aquí nos quedamos. Eso es para un estudio independiente. Entonces ya salté al capítulo 3, pero sigue hablando a los mismos, está hablando a los Gálatas, es una carta completa. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, él está diciendo en el capítulo 2 que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que ya entendemos que son esas tradiciones, sino por la obediencia a la fe en Yeshua. Mejor dicho, él dice por la fe en Yeshua. ¿No? Él no dice ahí, en ese pasaje no dice por la obediencia, dice por la fe en Yeshua. Pero aquí dice: ¿quién te fascinó, Gálatas insensatos? ¿Quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad. La pregunta es, si me está diciendo que es por fe, que yo soy justificado, ¿por qué aquí me dice que obedezca a la verdad? La fe, en el concepto griego, cristiano de hoy en día, la fe no hay que obedecer nada. Porque la fe es pues creer en Dios y ya. Y ya, yo creo en Dios y felices todos. Pero Pablo está diciendo que hay que obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿quién les dijo a ustedes que siguieran todas esas costumbres y no obedecer a la verdad si ustedes mismos vieron a Yeshua y supieron lo que él hizo en contra de esas cosas? Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las Maasei HaTorah o por el oír con fe? O sea, tú recibiste la presencia del Señor. Una promesa que estaba dicha desde el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso lo dijo el profeta Joel. ¿Ustedes lo recibieron eso haciendo las Maasei HaTorah, las obras de la ley? O sea, esas costumbres y esas tradiciones. ¿O por el oír con fe? ¿Qué oyeron con fe? La palabra de Dios que prometía ese derramamiento de ese espíritu. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué les dije que los esenios incitaba, o les leí aquí, que los esenios practicaban mucho y era el sometimiento a la carne, a la carne, a la carne, a la carne, pero no netamente el hecho, digamos que espiritual de todo esto. Era más, pues, negarse a ellos mismos y en su manera de ver, pues, lo estaban haciendo bien al negarse a ellos mismos, pero ese era el fin, coger esta carne y someterla, ¿verdad? Creyendo que con eso, obviamente, alcanzarían un nivel de espiritualidad más alto. Pero aquí les dice Pablo: ustedes son tan necios que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ahora se van a dedicar solamente a observar ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el espíritu, o por lo menos lo que buscan aquí es más bien someter la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, todas estas cosas que ustedes han visto es porque las obras de la ley lo han traído aquí. O sea, por ustedes lavarse las manos y todo eso, ¿es que la presencia de Dios se ha manifestado en sus vidas? ¿O es por el oír con fe en las palabras que el Señor ha dicho? Y oír con fe no es solamente oír, sino obedecer lo que Dios ha dicho. O sea, ¿por qué el derramamiento del Espíritu en Pentecostés? Porque estaban oyendo con fe. ¿Por qué? Porque estaban guardando la fiesta del Pentecostés, la fiesta de Shavuot, una fiesta que está en la Torá escrita. Si no estuvieran
en esa festividad, pues el Espíritu no se hubiera derramado en ellos, se hubiera derramado en otros que hubieran estado en la festividad. Pero porque ellos oyeron con fe, se derramó el Espíritu allá. Así que las cosas que recibieron, no las recibieron por las obras de la ley, por todas esas costumbres que no te van a traer nada, sino por el oír con fe, por el obedecer al Señor. Así, verso 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y ya hablamos acerca de Abraham en Romanos la vez pasada. Que Abraham que fue justificado, no mentira, lo hablamos fue en Santiago 2, ¿no? Que Abraham fue justificado por la fe que tuvo en el Señor, pero esa fe fue perfeccionada cuando obedeció a Dios, cuando le dijo, dame a tu hijo. Así que, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, o sea, los que actúan como Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que a Abraham ya le había sido predicado el Evangelio. Esa palabra buena nueva es la misma Evangelio, buen mensaje. Lo que pasa es que, pues, en unos lados se pone buen Evangelio y en otros se pone buena nueva. ¿Cierto? Porque pensar que Abraham recibió el Evangelio es como raro, porque uno dice, no, el Evangelio es tema del Nuevo Testamento, pero mentiras, el Evangelio es de siempre. La buena nueva ha estado siempre. Así que, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, los que oyen con fe como Abraham, pues van a ser bendecidos como Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Oyó y obedeció las palabras de Dios. Pues si tú eres oidor y hacedor como Abraham, pues también serás bendecido como Abraham. Porque todos, hasta donde les dije, hasta el 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las Maseiha Torah, nuevamente. Esas tradiciones, esos agregados, esas interpretaciones a la Torah, pero que yo digo, no, hay que hacer esto y esto y esto y demás. Los que dependen, porque ¿qué pensaba el Esenio? ¿Qué pensaba de esa comunidad del Conram? Pues que esas son las obras que hay que hacer para ser justificados. Y Pablo dice, no. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y aquí este versículo es bien chévere. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este versículo es difícil, ¿no? El que depende de las obras de la ley está bajo maldición porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Ese pasaje es difícil, porque Pablo está diciendo que el que se mantenga en las obras de la ley, comunidades, Esenios, Qumran, Maseiha Torah, está maldito. ¿Por qué? Pues porque por más de que las haga, no va a alcanzar vida eterna ni nada. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí ya cambia, no está hablando de las Maseiha Torah, sino está hablando de la ley de Dios. Y es lógico pensar que si tú no obedeces la ley de Dios, estás bajo maldición, porque la Torah dice, bendito el que las obedezca, maldito el que las desobedezca. Así que en un mismo pasaje se refiere a las obras de la ley como aquel que se quiere justificar por esas costumbres y tradiciones de comunidades fariseas, saduceas, esenias o como se llamen, cristianas, católicas, lo que sea. Estás bajo maldición porque no te alcanzan. Porque está escrito que el que no obedezca la ley será maldito. O sea que obedecer las obras de la ley es contradecir la Torah, por ende estás en maldición. Es complicado entenderlo, ¿cierto? Es complicado entenderlo, pero cuando lo digerimos un poco así más despacio, pues Pablo nos quiere decir, no te fíes de otros caminos, no te fíes de otras maneras de vivir, de que este te dice que hazlo así, que este lávase las manos, que este parece aquí, que no sé qué. Lo que debes hacer es lo que está escrito en la ley de Dios. Por eso dice, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en este libro, en la ley, en la Biblia, para hacerlas. Por ende tienes que hacerlas. Tienes que obedecerlas y cumplirlas. ¿Cuáles? Las que están ahí, no las que te están dando allá en el tratadito de
de cualquiera, para no meterme en cualquier religión, del cristiano en general, o del judío en general, o del fariseo, del esenio, ese tratadito que te dicen, haz esto, que esto es lo que te sirve. No, eso es carreta. Lo que te sirve es obedecer la ley de Dios, porque si no estás bajo maldición. Porque si añades, estás bajo maldición. Y si quitas, pues también estás bajo maldición. ¿Claro? O Movistar. Bueno. Romanos 3:20 al 21. Esos son los tres pasajes en Gálatas donde aparece esas obras de la ley. Profundizaremos después Gálatas más. Pero espero ser claro. Si no me hago entender, pregúntenme, que no hay problema. Yo les respondo después. No mentiras. Yo les respondo. ¿Sí? Y si estás viendo este video, pues deja en los comentarios y ahí responderemos. Romanos 3:20 al 31. No podemos ser justificados por las obras de la ley. Nuevamente Pablo, pero a los romanos les escribe esto. Y dice, del 3:20 al 31. Ya que por las obras de la ley, ya sabemos que son las Maseija Torá, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? Vuelve un verso donde habla de dos leyes. Una en la que no puedes ser justificado, porque esa no te muestra el pecado, porque no es pecado lo que Dios no dijo que es pecado. Por el contrario, por medio de la ley, ahí se está hablando de la Torah de Dios, es el conocimiento del pecado. ¿Quién da la clasificación de qué es bueno y qué es malo? Dios. No mi tradición, no mi costumbre, ni lo que yo creo que es bueno o que es malo. Por más chévere que parezca o por más sano que parezca, pues no lo dijo Dios. ¿Cierto? Y no es porque esté mal, vuelvo y digo, no es porque esté mal que yo diga, lávate las manos antes de comer. Es porque yo estoy diciendo que eso lo dijo Dios. Ahí es donde está el problema. ¿No? Ese ejemplo está bueno, ¿cierto? Hay comunidades que no toman Coca-Cola. Y pues respetable. Pero decir que Dios dijo que no tomara Coca-Cola, ¿no? Está mal. El médico dijo que no tomara Coca-Cola. Es sabiduría. Listo, bien. Pero no me condenes si yo me la tomo porque no está prohibido. Es lo que digo, ¿sí me va a entender? El veganismo de los adventistas. Ellos no comen carne porque es abominación. Ah, porque es una... Sí. Nos decía que no estamos listos. No, sí, alguna vez un amigo, un hombre nos dijo, sí, un amigo, nos dijo, adventista, nos dijo que comer carne está prohibido. ¿Sí? Y ahí nos hizo lo que llamaría uno una capoteada ahí de Biblia. Pero fue como un pincelazo y luego se fue a un libro que se llama el libro La Luz Menor o algo así. Y de ahí dice que no se puede comer carne. Pero la palabra dice que podemos comer carne porque ahí está escrito. Entonces para ellos está mal hacerlo, pero la ley de Dios dice que no está mal. Ahora come carne en exceso y pues te irá mal, pues normal. Pero poner palabras en la boca de Dios que Él no dijo ahí, eso está peor. Exacto. Mayor. Y Pablo dijo aquí, si cualquiera, incluso un ángel, les dice otra cosa distinto a lo que la Biblia ha dicho, que por eso arranqué desde el principio diciendo que la Torah es eterna, que lo que Dios hace no cambia, pues puede venir el que sea, bajar allá de la nube y decirte, haz esto o no hagas aquello, en contra de la ley, anatema, mentira, porque Dios no cambia. Entonces, miren esto tan hermoso. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dijo que era pecado lo que es pecado ahí en ese libro. En este tratado que te estoy pasando, yo pienso que esto está mal y que es pecado. Pero eso no es verdad. Lo que dijo Dios que es pecado, lo otro no. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es que es bien... Pablo tú y yo estamos locos, Lucas, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua
para que los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Y aquí dice, por la ley de la fe. Es por la ley de la fe, sí. Y aquí dice, la jactancia, o sea, el creer que yo estoy siendo justificado por practicar tradiciones, eso queda excluido. ¿Por cuál ley? Dice acá. ¿Por la de las obras? O sea, ¿por la de hacer eso? No, tú no vas a ser justificado por hacer las Masei HaTorah. No, sino por la ley de la fe. Aquí ya le sumó que la fe tiene una ley. Y si es una ley hay que obedecerla. Y concluimos y ya les digo el comentario. 28. Concluimos, dice Pablo. Y uno aquí más perdido que en el Día de la Madre. Concluimos, o sea, ¿entendiste? ¿Entendimos? No. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Hasta ahí les dije? No, les dije que estaba al 33. Sigamos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Listo? Ya con eso ya uno queda como para entretenerse. Entonces, explicación. Ahí es donde toca uno entrar a explicar todo esto. Ahora, aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, ¿no? Testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué ley está hablando, no? ¿Qué está diciendo aquí? Que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la ley y por medio de los profetas. ¿Mm? ¿Yeshua qué? Ya había dicho el Señor en la ley y en los profetas una cosa, que es la justicia de Dios. Pero aparte de eso, esa justicia de Dios, que es la dabar, que es la palabra, se manifestó. O sea, no obstante, y para que no cupiera la menor duda, ¿no? La misma palabra, porque es que por eso es que Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice que en el principio era el verbo era Dios y la palabra era Dios. Y este era desde el principio, y este verbo se hizo carne. Está hablando de Yeshua. La palabra de Dios es Yeshua. Y esa palabra se manifestó para que no cupiera la menor duda de que la ley de Dios permanece. Y ahora se manifiesta esa ley. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto que todos pecaron y están destinados destituidos a la gloria de Dios. O sea, tanto el que hace esas prácticas y costumbres y el que no las hace, como el que obedece la ley y el que no la obedece, igual todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. Y ahí viene la gracia, la misericordia de Dios por fe en Yeshua. Que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia en los pecados pasados. Él puso en la sangre de Yeshua la gracia para nosotros ser perdonados, satisfaciendo su justicia por medio de esa sangre, porque el que peca debe morir, y nosotros no morimos, murió Él por nosotros, así la justicia de Dios se satisface y Él no pasa por alto el pecado, sino que justamente se paga. Hablábamos la vez pasada que el pecador debe morir, y la justicia es darle a cada quien lo que merece, y si tú pecaste, pues debes morir,
Pero Yeshua vino, enviado por el Padre, para que tú no mueras, sino que vivas. Así su justicia es manifestada, satisfecha en la sangre de Yeshua. Y ahora tú, por la fe en esa sangre, vas a vivir y serás justificado, ¿no? Y de esa manera es que Dios pasa por alto tus pecados. No porque Él sea injusto, sino porque Yeshua muere y paga tus pecados. Satisface la justicia de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua. Para que no quepa la menor duda de que Dios es justo, porque en la sangre de Yeshua satisfizo su justicia, y que también se lleve la gloria de ser misericordioso y que justifica al que cree por fe en esa obra que hizo Yeshua. Y dice aquí entonces, ¿dónde queda la jactancia? ¿Cuál es el asunto? ¿Te estás jactando de mucha obra, de mucha vaina, de que me lavo las manos, de que me paro aquí, me quito allá? ¿Te estás jactando de eso? ¿Dónde queda la jactancia si toda la obra la hizo Dios? Él te justifica por la fe en Yeshua y satisface su justicia por la muerte de Yeshua. Entonces, ¿de qué te las picas tú que haces obras para justificarte? Queda excluida esa justificación, esa jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí se entiende más? O sea, la ley de la fe, la obediencia a las palabras de Yeshua, a las palabras de Dios, por ende, excluyen cualquier jactancia que puedas adquirir, como decía Yeshua, incluso si te alargas los tzitzit, te pones más cosas, que si haces esto más, o enchabado, que si no, que si. Eso no te alcanza para nada. La gloria termina siendo de Dios porque Él justificó a los que creen por la fe en Yeshua. Y es su ley y su fe y la fe nuestra en esa ley la que nos termina justificando. O sea, tú le puedes añadir lo que quieras a la ley, pero eso no te va a servir como si te sirve el obedecer la ley de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero ya sabemos que la fe es obediencia a la ley, pero de Dios. Y es justificado por eso y no por la fe sin las obras, no por la fe que es por obras de la ley, o sea, por las Masei HaTorah. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Y aquí es donde la rompe Pablo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. O sea, tú eres muy judío, pero la única manera de ser justificado es por la fe en Yeshua, obedeciendo sus palabras. Por ende, las palabras que Dios dijo. Por ende, la ley de Dios. O sea, que tú judío que te estás justificando por lavarte las manos y por hacer esto de más que Dios no mandó. No. La única manera de ser justificado es por la fe. Si eres judío y por medio de la fe, si tú no eres judío también. O sea, el que le añade no será justificado, el judío. Y el que le quita, el no judío, el de la incircuncisión, el que menciona aquí Pablo, pues tampoco será justificado. Ambos serán justificados solamente por la obediencia a la fe de Yeshua, a la obediencia a sus palabras, a la palabra de Dios, a la Torah, a la instrucción, que no quepa la menor duda. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí él dice, el que venga ahora un nuevo término, un nuevo concepto que es fe en Yeshua, no invalida la observancia a la ley de Dios, sino por el contrario, confirmamos la ley. Por eso es que la fe se perfecciona en tu obediencia. La fe se confirma cuando obedeces a Dios. Si no lo haces, pues tu fe es vanidad, es nada. ¿Quieres saber, hombre vano? Leíamos en Santiago, que tu fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que hago. ¿Cuáles obras? No las obras de la ley, no las obras, las Masei HaTorah, las obras tradición, no, sino por la observancia a las palabras de Dios, esas obras de esa ley.
Romanos 9, 30 al 33. La justicia es por la obediencia a la fe y no por las obras de la ley nuevamente. Romanos 9, del 30 al 33. Ah, no, primero el 7. No, primero el 7. Primero el 7 porque aquí Pablo nos dice que lo que les decía ahora, de la ley. Que la ley es buena, que la ley es santa, que el mandamiento es santo. Que él no puede estar hablando de la ley como mala si en otros pasajes dice que es buena y que es santa, ¿no? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a 7.1. Pues hablo a los que conocen, eso lo voy a leer más rápido. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer está casada, sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso es sencillo, pues se los digo rápido. La ley dice que si tú te casas con alguien no te puedes meter con otra persona, sino con la que estás casado. La única manera de que te cases con otra persona es que con la que estabas casada se muriera. Y quedas libre de la ley que te impide tener a otra mujer o a otro hombre cuando estás casado. Así tal cual le pasó al pueblo de Israel. Dios lo llamó, le dio una ley y le dice, yo soy tu marido, tú serás mi esposa. Mientras que estemos casados los dos, no se puede quebrantar esto. Pero Israel se enloqueció y se fue con dioses ajenos. Y al irse con dioses ajenos, el Señor lo repudia y le dice, no, entonces me divorcio de ti, no te quiero ver más. Y ahí está el gran misterio que entendió Pablo y que nos comparte. ¿Cómo hace para que ese pueblo que repudió, lo cual dice la ley que el marido que repudia a su mujer no puede volver a casarse con ella? O sea, si un hombre se divorcia de su mujer, no puede volver con ella. ¿Cómo soluciona eso Dios? Pues aquí Pablo lo expresa. Dice, mientras que el marido vive, está sujeto a la ley. Pero si éste muere, esa ley se termina y ya se puede casar con otro. ¿Qué hace el Señor? Envía a su Hijo en representación de Él como nuestro marido, como el marido del pueblo de Israel, y hace que éste muera. Y dice Pablo así, también ustedes habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. O sea, la ley que nos impedía a nosotros regresar a Dios, por cuanto Él nos había repudiado, muere cuando Yeshua muere. Y somos de otro, del que resucitó, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, nuestra carne nos impulsa a quebrantar la ley de Dios. Y eso lo único que nos lleva es a muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es otro pasaje que es difícil. Pero sigamos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, yo sirvo a la ley del Espíritu y no bajo el régimen de la letra, dice Pablo aquí, sencillo, porque lo que está explicando esto no podía regresar a servir a Dios, a ser pueblo de Dios cuando Dios te había desechado y te había repudiado, porque Él no puede negar sus leyes. Y el marido que se divorcia de su mujer no puede volver con ella, y Dios, pues si expulsó a su pueblo, pues tampoco podía volver con él. Y la única manera es que muriese por su pueblo. Envía a su hijo y muere. Y cuando muere Yeshua, dice son de otro, del que resucitó. Ahora están bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahí es donde se raya uno porque dice, ok, entonces ya no estamos de acuerdo a lo que dice la ley, que sería la letra, sino de acuerdo al Espíritu. Pero, ¿qué es el Espíritu? ¿No? Pues Pablo dice acá, entonces, para los que piensan que ya no estamos bajo la ley, que ya, o sea, que la ley ya muere con Yeshua y que ya no hay que observarla, pues dice aquí que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera.
O sea, ¿guardar la ley está mal? No, en ninguna manera. Por el contrario, si la ley no me dijera acerca de la codicia, ¿cierto? Pues si yo codiciara no estaría mal. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, mi inclinación al mal, mi deseo de quebrantar los mandamientos de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho, toma en mí esa ocasión para invalidar ese mandamiento, ¿sí? Y produce en mí la codicia. La codicia no la produce la ley que dice no codiciarás. La codicia la produzco yo en mi inclinación al mal porque quiero ir en contra de esa ley. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si Yeshua vino a quitar la ley, que ya leímos que él dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas. Si Yeshua, en ese orden de ideas, si vino a quitar la ley, el pecado estaría muerto. O sea que yo podría matar, podría cometer idolatría, podría cometer adulterio, y no hay problema. ¿Por qué? Porque la ley ya no está. Y lo que está diciendo aquí Pablo, eso es carreta. No funciona así, porque la ley sigue estando vigente. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado, revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque cuando la ley te dice no adulterarás y tú adulteras, pues mueres. O sea, entendiendo lo que dicen los mandamientos y los quebrantas, pues va a traer muerte a ti. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte. ¿Pero por qué? Porque mi carne quiere quebrantarlo. Mi yo quiere quebrantarlo. Entonces, ese mismo mandamiento que me sirve para vivir, como lo leímos esta mañana en los pasajes, produce en mi muerte. ¿Por qué? Porque lo desobedezco. Porque mi carne solamente quiere desobedecerlo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué te mata? El pecado que haya ocasión en el mandamiento. O sea, es sencillo entender que si el mandamiento dice no matarás, pero mi pecado haya una ocasión en ese mandamiento, me obliga, me lleva a matar, pues me mata a mí mismo. Porque el mandamiento dice que no lo haga y que el que lo haga morirá. De manera que la ley a la verdad, y aquí es donde les digo que el apóstol Pablo se refiere a la ley como santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y pregunta, ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, o sea, no puedo decir que la ley, que es buena, viene a ser muerte para mí o que es pecado. Por el contrario, el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, dicho en las mismas palabras, pero entendiendo más a Pablo, el pecado es el que me lleva a morir quebrantando una ley que es buena. Pero lo que produce la muerte en mí es ese mismo pecado que me está impulsando a quebrantar las leyes buenas de Dios. Y de esa manera, lo que es malo, pues es en sobremanera pecaminoso o malo, porque la ley define como malo eso. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué dijo en el verso que fue rarito aquí arriba? Ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí nos explica, adelante, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Ven? O sea, ahora estamos bajo un nuevo régimen. ¿Cuál? El de la misma ley. Pero entendiéndola a la manera que el Señor quiso que la entendiéramos, espiritualmente, viviéndola consecuentemente, no como un pueblo que la recibió y en su carnalidad vivió como le pareció. Porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Saben cómo confirmamos que los mandamientos de Dios son buenos? Cuando yo hago lo que aborrezco.
cuando mato, cuando adultero, cuando robo, cuando levanto falso testimonio contra mi prójimo, ahí confirmo que la ley es buena, que el malo soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que si en mí, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, nuestra carne no quiere hacer el bien. ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos impulsa a hacer el bien? Su espíritu. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, me doy cuenta al final de cuentas que la ley es buena y que el malo soy yo. Y que el pecado es el que mora en mí y que me impulsa a quebrantar esos mandamientos, esas leyes de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, en el espíritu. Ya no sirves a la letra ahí muerta como que está ahí en ese libro, sino que ahora la entiendes y sirves a la ley del espíritu. Que es buena, que es santa, que es justa y que te hace comprender que tú eres pecador y que necesitas vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que el hombre interior, ese espíritu que puso el Señor sobre ti, hace que te deleites en la ley de Él. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces hay dos leyes en mí. La de esta carne que me incita a pecar porque lo que nos lleva a pecar es esta carne. Pero también hay otra que está en mí que me dice no lo hagas. Y es la ley del Espíritu que proviene de Dios. Que me dice, yo te digo no mates, no levantes falso testimonio contra tu prójimo, no hagas esto. Eso es la ley de Dios que está en nosotros también. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras la justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y otra vez vuelve y dice Pablo, cuando tú observas, incluso aquí ya Pablo dice, cuando tú observas esos mandamientos de Dios, como por cumplirlos, como porque toca, como porque, pues bueno, hay que hacerlos a ver si con eso yo me justifico. De la misma manera, vivió y actuó el pueblo de Israel. Y no alcanzaron la misericordia de Dios, la justicia que es por fe, sino que iban detrás de una ley de justicia, pero iban como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, la misma ley de Dios se puede convertir en una Maaseja Torah, en unas obras de la ley, cuando no las obedezco por fe, por amor y en el espíritu correcto que deben obedecerse. Algo así, ¿no? Porque han transformado, algo así dice, mi ley en mandamientos de hombres. O sea, la ley del Señor puede llegar a ser un mandamiento humano cuando solamente tiene esa calidad de buscar una aprobación o un comportamiento para ganar algo, cuando es un asunto de fe en quien lo dijo y cómo lo dijo. Amén. La ley, esta ley, nuestra ley, la ley de Dios, no se puede convertir en un obrar porque sí. Y con esto pretender alcanzar algo. Si obedecemos es por fe en Dios, por amor a Él, porque Él lo dio todo por nosotros y nosotros en respuesta a ese amor obedecemos sus palabras. Pero la ley de Dios también se puede volver un Maaseja Torah. La ley de Dios se puede volver en obras de ley, como lo expresa Pablo, cuando pienso ser justificado guardando estos mandamientos y no por fe y amor en quien me dio estas instrucciones. Entonces es una cosa distinta guardar la ley para yo alcanzar ser justificado y otra cosa es guardar la ley por consecuencia
a esa justificación, a esa fe y a ese amor que recibí de parte de Dios. Tito 1, 5 al 6. Exhortación, aquí Pablo, a los hombres que no andan en la verdad. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como admirador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, esa palabra que siempre se ha enseñado, para que también pueda exhortar con esa sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Son ministro debe permanecer en la palabra fiel y con esa misma sana enseñanza convencer a los que la contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Ahí está hablando de todas esas que tradición y costumbres y venga, que haga aquí, que subas aquí, bajes acá. Hay muchos habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión. O sea, el judaísmo era el que más le sumaba y el que más hacía estas cosas, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, calle, mi hijo, no hable. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, nuevamente las Maasei HaTorah, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces está diciendo, un ministro verdadero debe permanecer en la fe y en la verdad del Señor. No te dejes engañar de fábulas deshonestas, de cosas que te quieran llenar la cabeza, porque un ministro de la verdad permanece en esa verdad y convence a los que lo contradicen, a los que contradicen esa verdad, con justicia, con la palabra del Señor. Con buena obra. Una buena obra, el proceder de la fe. Entonces, digamos que también podría precisarse ahí que están las obras de la ley, pero él también argumenta que están las buenas obras. Difieren entonces de ese tipo de obras que son vanas, inservibles en cierto punto, pero hay buenas obras que son el fruto del buen ministro. Amén. Amén. Hay gente que, lo que dice Pablo es, se ocupan de mitos judaicos, lo que menciona ahí, mitos judaicos, palabrería, pero un buen ministro debe ser más bien irreprensible, no pendenciero, nada de esas cosas, ¿cierto? Y mantenerse firme y fiel a la palabra que recibió. Así que, últimos pasajes, recta final. Les voy a dar un ejemplo de Pablo aplicando una halajá judía en una comunidad como la de los Corintios, ¿verdad? Y es esta: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces la pregunta es, ¿cuál ley dice eso? La Torah no menciona que la mujer se calle en la congregación o que no hable. No, la Torah no lo menciona. Sí dice la ley que deben estar sujetas, pero lo otro no. Ahí Pablo aplica una costumbre y una tradición a una comunidad, pero porque era necesario que esto aconteciera así. ¿Por qué? Porque en la comunidad de los corintios y en las comunidades gentiles las mujeres eran las que oficiaban en su mayoría los cultos idolátricos y los cultos paganos. Y cuando viene todo al orden, a una comunidad donde la mujer debe someterse al marido, no anularse y callarse y no hable, sino someterse y estar en su lugar, pues ya no podían seguir siendo como las que actuaban antes en sus cultos.
paganos, ¿no? Como en Éfeso. Las sacerdotisas del tiempo de Diana eran mujeres. Y ellas eran las que mandaban la parada y hacían todo. Y Pablo dice, no, no, así no funciona aquí. Hay que someterse. Las mujeres querían hablar y venga, que no sé qué, y les, cállense y que su marido les explique en la casa, pero no, no por despreciarla ni nada, sino por orden. Ahí les doy un ejemplo de una alajá judía que Pablo aplica en una comunidad porque era necesario. Pero, pero ya, o sea, no aplicar esto, ¿no? Aplicar esto a hoy y decir, no, es que eso es un mandamiento de Dios, carreta, porque el mismo Pablo dice, no hagan eso así. Y les dejo como tarea, no lo alcanzo a leer, Mateo 23, 1 al 36, un reproche de Yeshua contra los fariseos, contra la hipocresía, Mateo 23, 1 al 36. Ese es Yeshua reprendiendo a los fariseos y diciéndoles no sean hipócritas, porque hacen esto, aquello, no sé qué, mejor dicho, eso de todo, pero dejan la justicia, lo que es bueno, la misericordia. Esto deberían hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Y el cierre es como empezamos. Apocalipsis 22, 10, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queremos alcanzar la vida, queremos tener bendición, queremos recibir las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Pues no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, mantengámonos en su palabra, no añadamos, no quitemos. Hagamos lo que Él dijo, porque esa es la fe que vino por nuestro Mesías Yeshua a nosotros, que nos acercó a la ley que hay que obedecer, a la ley que es espiritual, a la ley que no es solamente practicar por practicar o hacer por hacer, no, la ley que es por fe, la ley que se obedece por amor, la ley que se hace como resultado de lo que recibimos, de su gracia, de su misericordia. Y de esa manera perfeccionamos nuestra fe como Abraham. Así que nuevamente, la observancia de la ley, de los mandamientos de Dios, es un reflejo, es un resultado de una fe genuina, de una fe verdadera, ¿sí? No nos dejemos engañar, ¿cierto? Por imitaciones, por mitos, por tradiciones, por costumbres que pueden tener buena reputación de, como dice Pablo en otro pasaje que nos leímos hoy, en el trato al cuerpo tienen buena reputación. Ay, que si no comer, hay gente que no come carne, porque dice, no, de pronto lo que hablamos ahora, ¿no? Es perjudicial en exceso y hay gente que dice, pues mejor no la como. Y listo, y eso está bien, perfecto, pero no condenes a otros porque la comen, ¿cierto? A lo que está permitido, ¿no? Porque el cerdo sí, eso sí una cachetada con el celular, ¿no? Lo que está permitido, pues eso es permitido, lo que no, pues ahí sí no, o sea, eso, por más tradición que quieras meterle, eso no va a funcionar. Y guardemos la palabra del Señor y permanezcamos en su verdad. La suma de su palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Todo eso que dice la Escritura, esa es verdad, ¿no? Así que espero haberme hecho entender. Si no fui claro, pues les pido disculpas y escriban ahí en los comentarios y con gusto les responderemos. Muchas gracias por compartir, por conectarse con nosotros. Y bueno, vamos a orar y a despedir este tiempo de enseñanza y de estudio de la palabra del Señor. Rey, bueno, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra y por el día de Shabbat que nos regala, Señor. Te pedimos que estas palabras puedan ser selladas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y como dice el Shema en esta parasha también, que seamos aquellos que las llevemos, estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, que las atemos como señal en nuestra mano y que sea como una insignia entre nuestros ojos. Que en nuestra casa, en los postes de nuestras casas, en nuestras puertas estén escritas tus palabras, Señor. Para hacerlas, para guardarlas, Señor. Para mostrarle al mundo, Señor, que es posible vivir haciendo tu voluntad, Señor. Que nuestra vida es una ofrenda en sacrificio a ti, Señor, por tanto amor que has dado a nosotros, Señor. Y la mejor manera de hacerlo, Señor, es obedeciéndote a ti, Señor, a lo que has dicho, Padre. Permaneciendo en esta ley que trae libertad, Señor, al que la observa, al que la guarda. Yo no veo que el apartar mi pie de hacer mi voluntad y guardar este día de Shabbat traiga para mí tristeza o dolor o angustia.
Por el contrario, es grato, Señor, el poder tener un tiempo para dedicarte solamente a ti, Señor. Y así como cualquier otro mandamiento e instrucción, Señor, que nos has dado, las has dado por amor, Señor, porque quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Y queremos ser sabios y entendidos con respecto a esto, Padre. Alumbra, Señor, e ilumina, Señor, con tu palabra, que es verdad, al que aún no lo entiende, al que no lo comprende, Señor. Dice tú guiándole, Señor, por esas sendas de vida que has trazado por amor a tu nombre, Rey. Que aunque seamos torpes no nos extraviemos, Señor. Líbranos de añadir, de quitar, Señor, a tus palabras, Señor, y de así enseñar a otros, Señor. Queremos solamente predicar y hacer y vivir lo que tú has ordenado, Señor. Gracias te doy por revelarnos tu palabra y por dejarnos ver las maravillas que hay en tu ley, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que prosperes en todo lo que hagamos, Señor, que tu misericordia nunca se aparte de nosotros y que nos des ese descanso y ese reposo que necesitamos, Señor. Gracias te doy por mis hermanos y por este día de Shabbat. Bendíceles con toda bendición y como está escrito en tu palabra. Yevarejeja Adonai veishmereja, yaer Adonai panabeleja vijuneja. Yisa Adonai panabeleja veyashem leja, shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. En el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Gracias por compartir, gracias por estar ahí pendientes, por comentar, por dejar su like. Suscríbanse si aún no lo están para que les notifique activando la campanita de estos estudios para que puedan continuar de la mano del Señor y de estas palabras que traemos a ustedes este camino de regreso a nuestra fe, a nuestras raíces, a la palabra que el Señor quiere que vivamos. No olviden que tenemos estudios entre semana, estamos estudiando el libro de Santiago, el fin de semana, los viernes estamos estudiando Samuel y los Shabbat, pues el estudio de la Torah, las Parashá. Muchas gracias a todos. Nuevamente que el Eterno les bendiga y recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos, Shavua tov, que el Eterno les bendiga. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.